Estamos en comunicación con Gustavo Atencio, quien es contador público nacional, especialista en análisis de empresas, ha tenido una vasta experiencia en el sector petrolero nacional e internacional y lo convocamos a Gustavo porque junto a otros profesionales han estado analizando, desmenuzando este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Ya tiene media sanción de diputados y ahora pasó al Senado, la llamada Ley Bases, y particularmente han estado estudiando el régimen de inversiones que promueve este gobierno Milei, que es, como charlábamos fuera de micrófonos, difícil de encasillar. Ahora bien, un régimen de inversiones extranjeras, cualquier país lo puede tener, y bien utilizado puede ser favorable a los intereses de una nación, de Argentina o de otra nación. En particular, muchas naciones de Oriente y de Occidente usan regímenes de inversión con diversos resultados, pero siempre cuidando el interés nacional. Gustavo Atencio me sugirió un título para esta nota que es Damos, 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 ¿qué recibimos? Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, mira, primero que nada te voy a decir una cosa. De la ley que se aprobó en diputados, Sí. el 60% del articulado está referido a la energía y a este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Cuando lo leímos en su momento dijimos, lo de energía, bueno, sí, son cambios profundos, algunos están bien, muchos no coincido para nada, porque no van a ser bien, pero dijimos, bueno, estos cambios que no se permite la discusión ahora, se debió haber discutido mucho y haber llegado a una síntesis positiva para el país, en cambio lo encajan, lo enchufan, te lo meten. Son cambios que eventualmente se pueden volver a discutir y no van a causar tanto daño después de la aplicación de estas nuevas reglas energéticas. Sin embargo, cuando leemos el RIGI es un régimen de incentivo que me parece bien que haya incentivos a la inversión. Por supuesto, todos los países del mundo lo hacen, pero cuando comenzás a leer el articulado, te encontrás con 65 artículos para definir este régimen de inversión, artículos complejos, llenos de regulaciones, llenos de prohibiciones, llenos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, llenos de lo que te doy. Y vos decís, no parece surgido de la cabeza de un gobierno liberal. Es una contradicción. Es un régimen por el cual se busca incentivar la inversión, que los inversores vengan en determinadas, por supuesto, lugares de la economía nacional, que tiene un límite mínimo de inversión de $200 millones, de ahí para arriba, entonces son obviamente grandes inversiones. Grandes inversiones, sí, sí. Y cuando vos comenzás a ver cuál es el incentivo, ahí medio te agarra la cabeza, porque hay muchas paradojas ahí. Te dice, por ejemplo, una que te llama la atención al principio es, te bajan la tasa de impuesto a las ganancias del 35 al 25%. Cuando vos comenzás a analizar en qué áreas se implantaría este régimen, si supongamos vamos a ver el petróleo, vamos a ver Vaca Muerta. Entonces, yo tengo que incentivar Vaca Muerta, y Vaca Muerta viene incentivándose sola, viene en los últimos años invirtiendo 5 o 6 mil millones de dólares por año, con las reglas de juego así como están, y hay un hambre y una apetencia de inversión terrible. No se hace más y hay problemas logísticos, problemas de transporte, de evacuar todo ese petróleo y gas que se produce, etc. Pero pues, la rentabilidad de Vaca Muerta es altísima. Todo el mundo lo sabe dentro de la industria. Estamos hablando de tasa de retorno de 40-50% más. Mucha plata. Se gana mucha plata. Entonces decís, para la economía real no existe, para el sector financiero puede ser casi normal, ¿no? Pero voy a un poquito justificar lo que dije. Un pozo de shale cuesta entre 9 y 10 millones de dólares. Si vos ves por ejemplo, la presentación de Vista Oil, que es una empresa de Galucho que es importante, tipo te muestra que sus pozos están dando 1,2, 1,3 millones de barriles en su esperanza de vida. La esperanza de vida de los pozos de shale es muy corta. En 5 años te da el 80% de la producción. Entonces, un pozo que me cuesta 9 o 10,
me va a rendir 1 millón de barriles, ponele esos 5 años, está hablando de 80 millones de dólares de rendimiento de facturación, me costó 10, y le sacás impuestos, regalías, lo que vos quieras, llegás a 60, ponele, con todo siendo muy agresivo, 60 contra 10, es mucho. ¿Por qué entonces YPF se está yendo a vaca muerta y dejando al costado todo lo demás? Porque la rentabilidad es enorme, gigantesca, y no tengas dudas que el RIGI va a ser usado para esas inversiones. Entonces, si a eso vos le das una renta extraordinaria en términos fiscales, es decir, te bajo 10 puntos de impuesto a la ganancia, que es bastante insólito, te saco todos los derechos de importación, vos podés importar primero lo que quieras, vos querés traerte unos camiones viejos usados de los tejanos que los tienen tirados, traelo nomás, no tenés ningún problema. No vas a pagar impuestos, no vas a pagar derechos de importación, yo te aseguro que te voy a dar los dólares y lo podés traer. Y el precio, al precio que vos quieras. Hay un artículo específico, el 690, que dice que el Estado no tiene derecho a cuestionar los precios de importación y de exportación. Y acá hago una digresión. Es un artículo muy peligroso, porque si vos me decís, el Estado no tiene ningún derecho a cuestionar los precios de compra o de venta, si yo produzco petróleo y el barril lo vendo en vez de a $80 a $500, la venta es ficticia, porque claro, pero la hago facturar $500. Y de repente, con eso, creo una ganancia ficticia que me da lugar para que yo blanquee plata de el narco, las armas, la trata de personas, la prostitución, todo lo que vos quieras. En un sentido es eso, ¿no? Pasa lo mismo para el tipo que te lo está comprando. Lo está comprando $1, aunque lo refine y venda el combustible, hace una renta gigantesca, esa renta que es ficticia, porque en realidad le costó 80, en lugar que lo pagó $1, y el tipo allá en su país tiene un caño enorme y gigante para blanquear plata sucia, negra, delictiva. Entonces es muy peligroso. Ya la Gafi nos dijo, ojo con esto, porque abre la puerta para delitos. Eso. Totalmente. Sin ningún tipo de control del Estado es... No es que no, es que la ley ordena que no lo puedas controlar. La ley te dice, no podrá cuestionar los precios de importación y de exportación. Ahora, pregunta, Gustavo, muy de sentido común. ¿Una ley puede violar otras leyes? O sea, porque si hay un... No solamente eso, sino que esta ley le está diciendo a la provincia, cualquier impuesto o cualquier cosa que vos cambies será nulo de nulidad absoluta. Se está metiendo con potestades de las provincias, o sea... Claro. Y dice, por ejemplo, eso es la parte, ponerle cambiaria. Yo digo, estamos hablando de que estas inversiones me van a dar 30.000 millones de exportación y le van a dar al tipo que lo vendan, porque los dólares no van a entrar porque a partir del tercer año y en algunos casos del segundo año no están habilitados a no ingresar la divisa al mercado único de cambios. Entonces, si están habilitados a no ingresarla, no la van a ingresar, obviamente. Y ni siquiera te sirve para contabilizar en el balance del Banco Central, o sea... También. O sea, vamos a tener probablemente, en algunos casos por ahí algo van a traer, pero lo más probable es que el balance cambiario sea negativo. Tal vez en algún momento en Argentina eso se pueda hacer. De hecho, del 2002 al 2008, al 2010, tampoco había obligación de ingresar la divisa. Pero puede haber condiciones en las que eso pase, pero en este momento, con la crisis que tiene Argentina y con el estrangulamiento externo que tiene y con la deuda, los dólares que necesitamos crocantes para pagar el Fondo Monetario a los acreedores privados, eso es una locura. Claro, es un escenario donde básicamente la esperanza, entre comillas, para regular o para financiar a ciertos sectores, entre ellos la deuda externa, que dicho sea de paso también habría que cuestionar en algún momento porque es ilegal, lo dijo un fallo judicial de la justicia federal. Bueno, pero si tenés el petróleo, tenés el litio, ¿no? Tenés el gas. Bueno, de alguna manera ahí tenés recursos que podés transformar en divisas. Si los regalás, ¿cuál es el negocio? No, el problema es que vas a perder la oportunidad. Si te va a acabar el petróleo, se te va a acabar el litio. Claro. Termines con esto, te van a venir a preguntar, che, bueno, ahora son Suiza ustedes, porque te trataron todo esto. Y no, ¿estamos igual o estamos peor? Somos Perú. Te van a decir, somos Perú, por los peruanos, pero somos un país que no supo aprovechar los recursos que tiene. Y te voy a contar otra historia. Es lindo contar historias. En los años 60,
en el Mar del Norte se descubre un reservorio gigantesco de petróleo y gas. El Mar del Norte está compartido por Inglaterra, por Escocia, por Noruega, por Dinamarca. Los noruegos quisieron, acá hay mucho petróleo y gas, bueno, yo creo mi empresa que se llamó Statoil, y esto va a ser una explotación pura y exclusivamente estatal. Y con eso, con esa explotación, los tipos hicieron lo que es Noruega ahora, y crearon ese fondo gigantesco de inversiones que tienen, que les cubre las espaldas para los recontratataranietos los noruegos. Vos dirás, bueno, es más de $1 billón, tengo entendido. Quizás vos me vas a corregir. En este momento es mucho más de $1 billón, pero del billón de los nuestros, pero mucho más. Un billón, o sea, $1 millón de millones de dólares, ¿no? Mucho más. Y mucho más. Entonces, vos decís, no se hizo soplando una bolsa, se pusieron los dólares del petróleo ahí adentro. Claro. Eso. Y después, obviamente, cuando hizo una apertura y comenzaron a entrar las privadas. ¿Qué hizo Inglaterra? Y lo que te voy a contar te va a asombrar, la posición de un país liberal pero soberano, que dice, yo soy un país, tengo mis intereses y los voy a defender. Los llamó a los petroleros y le dijo, venga muchachos, acá hay mucho petróleo y gas, es caro, hasta más caro que vaca muerta, es muy caro sacar este petróleo y gas, pero hay tanto que todo es barato. Y toda inversión que hagan es barata. Bueno, pero el gobierno inglés, la corona o el Estado, quien sea, ha decidido que la tasa de impuesto a las ganancias por la actividad hidrocarburífera del Mar del Norte va a ser un 60%. O sea, 2/3 de esta riqueza son para los ingleses y 1/3 para ustedes. Quédese tranquilo que hay tanto que se van a llenar los bolsillos y van a ser grandes empresas. De hecho, muchas empresas europeas se hicieron grandes gracias al Mar del Norte. Claro. Pero es la postura de un país que dice, muchachos, acá hay mucho, vamos a hablar de cómo se reparte la renta. La mayor parte es nuestra. Eso pasa en muchísimos países petroleros, pero en muchísimos. Bueno, Gustavo, vos hablas de el diferencial que le está quedando a estos estados por el cobro de impuestos. Pero hablemos de las inversiones en China. Por ejemplo, hoy salió una noticia, China está mandando una sonda al espacio a investigar la Luna, ¿no? ¿Cómo hizo un país que era, por supuesto, era subdesarrollado, la mayor parte de la gente viviendo miserablemente como campesinos, y de repente empezó a ingresar inversión extranjera? ¿Y cómo hizo para transformar todo ese escenario trágico, casi social y económico, en un beneficio para el país, en un proceso de acumulación, de capitalización del país, ¿no? Porque las inversiones extranjeras le fueron transfiriendo el know-how, el conocimiento. Claro. Cuando vos haces un negocio de este tipo, un incentivo, me sale negocio, pues yo siempre estuve trabajando en compañía. Sí. Ponle que el país es una empresa, se sienta con otra parte y te dice, bueno, te voy a dar un estímulo, y te voy a dar concretamente cosas. Por ejemplo, te bajo 10 puntos del impuesto a las ganancias. Anotá, tilda, bueno, ahora vas a ver qué me da vos a mí. Y vos a mí me vas a dar algo, qué sé yo, pero comprometete a que en esta parte, en este tipo de inversiones, el 50% de la mano de obra que vas a tomar es local. Y si no hay, te voy a permitir vamos a verlo juntos con nuestra gente, cómo podemos hacer, y la formamos, lo que vos quieras, pero el espíritu de esta inversión es que vos, la mano de obra que tomes sea local en su mayoría, sin afectarte el negocio. O que en determinados tipos de esta parte de la inversión tiene que tener un 80% de integración nacional. También acepto que los industriales argentinos no te vendan la cosa al triple de lo que están afuera, pero a precios parecidos te tenés que comprometer a tomar bienes argentinos, locales, y tenés que ayudarme con la transferencia tecnológica. O sea, haces un ida y vuelta. Si yo te doy... Seguro, porque no le estás planteando que pierdan, le estás planteando, estas son las condiciones. Exacto. Bueno, eso no aparece en el articulado de la ley. Es una ley muy abierta. Hay un te doy. Nosotros, en los negocios, cuando dos empresas se ponen a hacer un negocio y hay estas relaciones, decís, bueno, este grande lo está matando a este chico, decís, son condiciones leoninas. El RIGI son condiciones leoninas y eso es objetivo. A mí me llamó muchísimo la atención. ¿No? ¿Qué les costaba hacer algo? ¿Sabes por qué no lo hicieron? Simplemente porque ellos no lo hicieron. Estas fueron las compañías que vinieron, escribieron... Claro. Eso te iba a decir, Gustavo. ¿No parece un proyecto de ley
redactado por abogados del Estado. No, Porque, a ver, un abogado del Estado, gente que trabaja en la Procuración del Tesoro, por ejemplo, ¿no? Que son los abogados que están encargados de defender a las empresas del Estado. Bueno, YPF es una sociedad anónima, pero digamos, defender los intereses nacionales de alguna manera, porque hay vínculos con empresas del Estado de estos sectores energéticos, u otros abogados de otros organismos, y bueno, básicamente hubieran redactado otra cosa. Luis tiene sus antecedentes. Hubo un intento en el 2021, como peronista, de poner una ley de hidrocarburos que tenía muchas pinceladas de estas cosas leoninas. Después se intentó el año pasado una ley del LNG, también, lo mismo, es muy parecido. La ley del LNG tiene mucho parentesco con esta ley. Y de repente la metían, claro, un gobierno peronista, cuando vos le explicabas a los compañeros qué era eso, se fueron de mambo, iban y decían, che, se les fue la mano. Entonces corregían el proyecto y le bajaban un poco los decibeles para que sea pasable. Pero siempre con este espíritu, te doy, y no, vos, el Estado da, y no recibe casi nada. La promesa es invierto. Inversión, es una palabra abstracta, una palabra que no sabes qué carácter le vas a dar. Somos grandes, somos adultos, somos un país ya maduro como para decir, señores, inversión significa esto y esto. Si tomaste el trabajo para 65 artículos, meter todo lo que vos querés recibir, y bueno, ¿y por qué no nos tomamos el trabajo de meter aunque sea 30 para ver qué me vas a dar? Claro. Ese es el problema del RIGI. ¿Y qué problema tiene? Que te dicen en todos lados, mirá, el país no puede controlar esto, no puede decir nada acá, no puede decir nada allá, y si lo dice, los tribunales que entienden en esto, a elección del inversor, pueden ser los del Banco Mundial, que es el CIAD. Entonces, toda la plata que se invierta en este periodo, hasta que venga algún gobierno y diga, no, che, hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo más razonable, más equitativo, más normal, digamos. Claro. Toda la plata que se invierta va a estar sometida a que el día de mañana tipo te diga eso. Y te voy a decir otra cosa más. Hay algunos artículos que te dicen, bueno, el inversor dispondrá de su producto sin ningún tipo de posibilidad que el Estado le cambie el destino. ¿Qué pasa si Argentina entra en guerra? Dios no lo quiera, pero Ucrania entró en guerra. Estamos en guerra. Viene una pandemia peor de la que vino. Hay una catástrofe natural, pasa un evento terrible. Y le digo al tipo, che, necesito tu petróleo porque estoy en guerra. Ah, no, vos firmaste acá que no me lo podés pedir, así que no te lo doy. Entonces, ni siquiera tomaron el plurito de decir, che, vamos a poner una cláusula de fuerza mayor. Qué bárbaro eso, ¿no? Porque si uno ve la historia, analiza la historia de YPF, precisamente parte de este supuesto, ¿no? Mosconi, la Fuerza Aérea, no era abastecida por las multinacionales extranjeras, creo que eran inglesas, y bueno, entonces la decisión fue, bueno, creemos nuestra propia empresa para garantizar la soberanía energética ante un escenario determinado, por ejemplo, una guerra. Pero por lo menos, ponerte una cláusula de fuerza mayor en esos artículos, por lo menos. No lo dejes tan abierto, tan escandalosamente abierto. Poné una clausulita que diga, bueno, excepto caso de fuerza mayor y sin una guerra. Está bien, probablemente no pase, pero lo tenés que dejar escrito eso. ¿Entendés? O sea, hasta tal punto, los tipos le escribieron la ley diciendo, total, la vamos a hacer pasar, y esto es un viva la pepa. Entonces, es una ley muy peligrosa porque las provincias que están diciendo que sí, van a haber alguna inversión. Ponele que van a ir por el oro, por el litio, por el cobre. Bueno, y encontrar una oficina en Catamarca. Y bueno, sí, van a contratar los buses para llevar a la gente a las minas, van a ser buses argentinos, por supuesto, no van a importar, choferes argentinos, pero la cantidad de guita que se van a llevar, de lo que vale esa producción, no la van a ver. Y si vos decís, cobran, por lo menos el petróleo y gas tiene su regalía. Sí, Neuquén cobra el 12% de regalías y un poquito más también, y produce muchísimo petróleo, y sin embargo Neuquén no es Suiza. No. ¿Dónde está la plata de esas regalías? Está así, algo hacen, está mucho mejor por ahí que otra provincia, pero ahí, no. Entonces, dentro de 20 años decir, bueno, Argentina explotó todos estos recursos, eran cientos de miles de millones de dólares, ¿dónde están? Ah, no están. Eso va a pasar. Claro, porque Vaca Muerta o el petróleo offshore que se descubrió, que potencialmente es tremendo, ¿no? Lo que puede llegar a dar, lo que está frente a Mar del Plata. El petróleo offshore, claro, justo se da
toda esta legislación en el medio de estos descubrimientos, ¿no? Hace unos años atrás, 2 años atrás, por el tema del offshore, los geólogos sabían lo que había ahí, sabían lo que claro. había. Sacaron una resolución bajándose la regalía, porque si no, no sabemos si hay. Entonces, para incentivar a la exploración, la sísmica, tenemos que darle algún beneficio, bueno, vamos a bajar la regalía. Sacaron una resolución bajando la regalía, los tipos sabían lo que había. Lógico, porque la cuenca que viene de Brasil no se puede cortar, no hay una pared. Eso va a estar más bien relacionado con los últimos descubrimientos que hubo en la costa africana. Africana, sí. Tenés razón. En Namibia acaba de haber un enorme descubrimiento de petróleo y están relacionados. Entonces, bueno, está bien, bajaste la regalía, después veremos cómo lo arreglamos, pero no sean muy obvios. No sean tan obvios, ¿viste? O sea, hay muchas cosas que vos lees los artículos, leer el articulado y decís, esto pudo haber sido redactado mucho mejor. Y las consecuencias... Ahora, Gustavo, ¿cómo puede pasar esto por el Congreso Nacional? Porque estamos hablando, en tu caso y con otros profesionales, de un análisis serio que hicieron tratando de analizar este proyecto, pero esto está pasando por muchísimas manos en el Congreso Nacional, ¿no? Te puedo decir que 3 días antes de la votación, un diputado importante nuestro pidió un informe, porque no sabía bien, se había leído, comenzó a leer los artículos que fueron saliendo y se asustó, y dijo, bueno, quiero hacer un informe. No lo leyeron porque es una cosa muy árida para leer. Y claro, muy técnica. En principio te dicen, no, es muy bueno porque otras inversiones. Cuando vos lo lees desde el punto de vista técnico, te das cuenta, sí, por supuesto que van a haber inversiones, pero al final es como, vos tenés edad como para acordarte de la canción de La Bamba. ¿Vos te acordás de la canción de La Bamba? ¿Quiénes eran los inocentes? Unos que ponían $1 y sacaban 20. Bueno, eso es lo que va a pasar. O si no, ¿sabes qué me vas a acordar? Yo cuando era chico había un dibujito animado, Hijitus, en la televisión, y hay un episodio donde está Neurus con 2 de sus secuaces, Pucho y Serrucho, y reparten un botín. Y ahora a repartirnos el dinero. Una moneda de oro para ti, otra para ti, 100 para mí. Una moneda para ti, otra para ti, 1000 para mí. Sí, el tema es que en este escenario, con 50% de la población entre indigentes y pobres y con menores de 14 años que llegan hasta el 70%, es trágico, ¿no? Porque estábamos hablando de Statoil, estábamos hablando de Noruega, de Inglaterra, del Reino Unido, estábamos hablando de China. No hay país en el mundo que no haya aprovechado una riqueza como la que tiene Argentina para encadenar los otros procesos productivos, industriales y del conocimiento, científicos. Bueno, ha habido ganancias, ha habido una capitalización de esos países a nivel recursos humanos, a nivel ingresos, a nivel divisas, a nivel conocimiento. Esto no está planteado en esta ley de bases. Absolutamente. Por eso, para mí sí, en cierta forma, es una tragedia. Y bueno, no sé qué pasará con la ley y en algún momento se volverá a discutir, porque se tiene que volver a discutir. Bueno, y lo que se habrá perdido mucho, porque todo lo que se fue invertido son condiciones que nos va a costar mucho cambiar. Pero bueno, los militantes tenemos que seguir tratando de explicar la realidad. Había que hacer muchos cambios porque la economía estaba muy encorsetada, había muchos problemas, mucha regulación, pero vos decís, soy un gobierno liberal y me metes 65 artículos complicadísimos, complejos, llenos de prohibición, regulaciones. Eso no está escrito por un liberal, está escrito por los abogados de las empresas. Seguro. Se le fue la mano y bueno, pero por lo menos ese haber sido la mano nos permite salir a decirlo abiertamente. Yo no tengo problema de agarrar artículos y decir, este artículo significa tal cosa. Así como saco yo siempre 190 y digo, este artículo es la puerta abierta a blanquear dinero de narcotráfico, dinero de trata de personas, así como esa y eso, hay muchos artículos que son claritos. Decir, mira, este artículo acá atrás de esto, tenés esto, esto y esto. Claro. El tema es que una riqueza de este tipo, nos falta un proyecto de país. En definitiva, estamos transitando ya 5 décadas de las líneas directrices básicas que fueron establecidas por Martínez de Oz. Hablamos la ley de entidades financieras y otras leyes, toda la regulación impositiva,
viene de esa época y mucha legislación que después, por supuesto, recibió otro tratamiento, modificaciones, pero básicamente nos falta un proyecto de país que aproveche estos recursos y que, bueno, y que nos dé mayor productividad, pero para sacar a nuestro país de la pobreza, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve? La riqueza en manos de otra gente no tiene sentido, Gustavo. Luis, ahora apostamos a un proyecto de ideología liberal. Bueno, pero sean liberales por lo menos. Claro. Sé liberal. Vos fíjate, el liberalismo teórico tiene dos grandes enemigos, o por lo menos el libertarismo. Uno es el Estado que lo odian, Estado delincuente. El otro enemigo, es una paradoja, es el empresario prebendario. Vos escuchás hablar a los teóricos de los libertarios y dicen, son dos enemigos, el Estado y los empresarios prebendarios. Bueno, este gobierno está gobernado por empresarios prebendarios. Lo único que buscan es prebendas, vivir de la Estado. Concesionarios, Eurnequian, Roca, todos. Tanta contradicción, porque de repente tenés gente liberal pura que putea con esto, no le gusta, pero se la tienen que comer, porque son los tipos que están dándole soporte político y poder al gobierno, pero hay con mucha contradicción. Entonces, si vas a ser liberal, bueno, probemos con el liberalismo puro, un liberalismo con un mercado sano, un mercado realmente libre, no uno el mercado donde vos querés entrar y te sacan a los codazos, no podés competir, porque el empresario prebendario, ¿qué es lo que más odia? La libertad de mercado. No quiere competir, porque como es un monopolio, un cartel, tiene los precios fijados 3 veces lo que deberían ser, y si la competencia le entra, le tiene que bajar los precios. Y entonces quieren competir, odian la libertad, y es una paradoja que ese empresariado haya empujado este régimen en un gobierno liberal. Entonces, bueno, flaco, piensen con quiénes están trabajando. Además, con un contexto geopolítico mundial, Gustavo, donde los países se están cerrando, ¿no? O sea, los países históricamente liberales, o que con predominancia de ideas liberales, si se quiere, aunque esto es mutante en el tiempo, pero bueno, hoy es un momento de conflictos bélicos, de muchas disputas económicas entre Oriente y Occidente, y bueno, los gobiernos, los estados se están cerrando, muchísima legislación proteccionista. En este marco, Argentina hace lo contrario. Si uno analiza la historia, ¿no?, los ciclos de la historia y cómo se paró Argentina, claramente siempre hubo una ligazón a lo que pasaba afuera. Hoy es como que se desconecta. Pero no es ni siquiera una apertura liberal, es una apertura dirigida para hacer negocios. O sea, claro, los empresarios abren la economía a su gusto y placer para hacer su dinero. O sea, ese es el problema. Si fuera una apertura realmente puramente liberal, bueno, vamos a ver qué sale de esto, pero no va a salir bien, porque simplemente no es liberal. No es liberal. Claro, y muchos baches que pueden llegar a tribunales también, pero lo vamos a hablar en otro momento. Gustavo Atencio, contador público nacional, especialista en estos temas que tienen que ver con inversiones, en grandes inversiones, especialmente en lo vinculado al sector energético. Te agradecemos muchísimo este tiempo, estas reflexiones. Ojalá esto de alguna manera siga circulando y los legisladores, la Cámara de Senadores, reflexionen sobre su accionar, ¿no?, y sobre las consecuencias futuras de su accionar, porque una legislación que está pensada para instaurarse por 30 años, ¿no?, puede llegar a ser muy gravosa para la historia argentina. Gustavo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, y espero que en algún momento dado también charlemos de tarifas, que es una cosa interesante para hablar. Seguro. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego,
bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.